¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Rigoberto Ramírez, bienvenidos a su canal Tips Big Auto. El día de hoy vamos a hablar de lo que es frenos de disco, hablar lo que es el rotor, cómo verificarlo y hablar de balatas. ¡Comenzamos! Es muy importante que cuando se haga un trabajo de frenos delanteros tengamos muchos puntos que revisar, porque en ocasiones a veces desarmamos y armamos sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo. De hecho, hay veces que decimos que la balata está chillando al frenar, que no frena. Se siente que a la hora de que pisa el freno, el carro todavía recorre un poquito más. Ustedes bien saben que la energía cinética, que es velocidad y peso, está diseñado desde su fabricación con respecto al tipo de vehículo que tenemos, sea un vehículo pequeño o un camión. Entonces, el sistema de frenado tiene que estar evaluado por los ingenieros referente a eso, la energía cinética, velocidad y peso. Ya que tenemos en cuenta eso, nosotros cuando vamos a hacer una reparación de frenos delanteros, es bien importante escuchar el historial que nos comenta nuestro cliente. ¿Hace cuánto tiempo tiene que repararon los frenos o los cambiaron? ¿Hace cuánto tiempo tiene con ese pequeño problema que usted, por la cual me lo está trayendo? Ya que tenemos el historial del cliente, vamos a revisar antes de dar un presupuesto. Porque en ocasiones damos presupuesto y a la hora que desarmamos nos damos cuenta de muchas cosas que ahora se va a incrementar y el cliente en ocasiones se molesta. Ustedes bien lo saben. Entonces es muy importante diagnosticar perfectamente bien. Ya que escuchamos lo que nos dijo el historial del cliente, ahora voy a revisar en base a ese historial. Nosotros a la hora de quitar las pastillas o balatas debemos de observar cómo tuvo su desgaste. De hecho, en las imágenes que ustedes ven ahorita, es muy importante tener el equipo principal, ¿sí? Uno de ellos, un pie de rey o vernier digital, el micrómetro de carátula o un micrómetro especial para checar discos y tambores, que en este caso tenemos con este. También, como ven en la siguiente imagen, el equipo para poder vencer a los pistones, sobre todo en la parte trasera. Años atrás, ¿qué es lo que hacíamos para vencer el pistón? Metemos un desarmador y generamos presión hacia los costados para que el pistón se recorra y el líquido que está aquí suba al depósito para que podamos quitar las pastillas usadas y para poder meter las nuevas. Pero ya con el equipo que ustedes están viendo, es muy importante tenerlo para poder prensar o vencer un pistón y no utilizar un desarmador tanto adelante y principalmente en las partes traseras, porque es muy especial ese tipo de pistón que se tiene que recorrer girando. ¿Estamos de acuerdo? Bien, como podrán ver en la siguiente imagen, estamos hablando de los rotores. Aquí tengo un rotor o disco, nombre técnico rotor. Hay que buscar en esta parte o enfrente o a un costado la tolerancia mínima de desgaste que debe de tener. Si ustedes buscan, como en este caso es un platina, y buscan en el dato técnico exacto, te va a dar 21 milímetros. Si yo lo mido ahorita, efectivamente tengo 21 milímetros .81, que es lo que mide nuevo, ¿sí? Pero en ocasiones no tenemos el dato técnico nuevo ahorita, pero sí debo de revisar lo que dice aquí. Dice 17.1 milímetros, o sea que es lo máximo que puede tener de desgaste. Si yo al medirlo me da 18, quiere decir que me queda 1 milímetro de rectificado, ¿sí? Entonces ya tengo que decirle a nuestro cliente que este disco ya no funciona. La clásica de mucha gente: voy a vender el carro, maestro,
dele una pasadita y vámonos recio. Eso no está bien. Ustedes tienen que verificar y medir. Si aquí dice máximo 17 y yo al revisar tengo 18, me queda 1 milímetro. Y en base a la balata o al desgaste que tuvo la balata y al darme cuenta cómo estuvo trabajando el disco, determino que 1 milímetro más que me rectifiquen, que ya fue lo último, es lo que va a soportar. Más ya no. ¿Por qué más ya no? Un ejemplo, si tuviera 17, es más, lo checo y me da 16 milímetros. Ya se pasó. Y al rectificarlo le quitan siempre el rectificador de 1 a 2 milímetros. Al rectificarlo ya queda más delgado. ¿Qué es lo que pasa? Hay un calentamiento en el disco o rotor. Al calentarse, obvio cuando frenamos, la balata se va a cristalizar por el sobrecalentamiento que tiene. ¿Y qué le pasa? Empieza ¿qué? A rechinar. Y dicen, tus balatas no sirven porque al frenar está chillando. Y para el cliente es muy común y muy molesto que al frenar chillen las balatas. Por eso es bien importante verificar esto, maestros. ¿Sí? Algunos discos como este traen unas aletas para su sistema de enfriamiento. Algunos discos, ¿sí?, que nomás es sólido, va a traer unas tolvas en el sistema de frenos. Como vamos hacia en contra del aire, la tolva me ayuda a que el aire entre y empiece a mantener a una temperatura el disco. Si no tenemos las tolvas y el aire pasa, pues no va a enfriar. Entonces es obvio que se calienta demasiado y el quien lleva el problema, ¿quiénes son? Las pastillas o balatas. La clásica de mucha gente, le cambié otras balatas X y dejó de fallar. La verdad yo no lo veo para determinar si tenía razón el señor maestro, ¿no? Habrá que checar, pero sí es importante que diagnostiquemos perfectamente bien un disco, ya sea de un auto compacto pequeño a la de una camioneta de 3 toneladas o un camión, ¿verdad? Para poder verificar que trabaje bien este disco. Que no se les olvide medir con el pie de rey cuánto tiene ahorita y cuánto es lo máximo permitido. Ya sea en esta cara, ya sea en esta cara o ya sea en esta cara. Ahí debe de tener cuánto es lo máximo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces en Big Auto tenemos toda la gama de discos para sus necesidades. Lo mismo en balatas. Tenemos la gama completa y las marcas que ustedes requieren. Bien, ya que hablamos un poquito de esto, ahora vamos a hablar del rectificado. Como ustedes pueden observar en la imagen, ahí tenemos nosotros la máquina cuando coloca el señor rectificador el disco y tiene 2 manivelas que va a graduar, ¿sí?, a cuánto requiere. Para eso es muy importante colocarla, que las navajas, ¿sí?, queden perfectamente bien aquí en el disco, que se escuche apenas un roce. Obvio, eso lo hace el rectificador, pero les comento esos que lo manipula y ya recorre la máquina hasta el tope y la activa para que vaya recorriendo el buril y vaya cortando hacia atrás. Le da otro milímetro más a las 2 piezas y empieza a hacer ya más despacito para que corte parejo. Es muy importante esto. Ahora, se me pasaba a comentar es que con el micrómetro de carátula, ¿sí?, o el comparador, ya sea digital o análogo, cuando ustedes lo colocan aquí, antes de quitar, porque depende cómo vieron el desgaste de la balata, chequen, ahí está el disco. Ustedes colocan el micrómetro aquí y van a girar y debe de mantenerse en 0 milésimas. Si llegara a moverse la aguja del micrómetro de carátula, que no pase no más de 2 hasta 4 milésimas, porque recuerden que este está en un eje. Y si tiende a tener cierta albeo o oscilación, ¿sí?, ahí tengo el por qué se acabó la balata, pero no es porque la balata sea de mala calidad. Tenemos un problema en el disco
o tenemos un problema en la masa. Por eso hay que comentárselo al señor rectificador, para cuando él rectifique el disco, te lo deje perfectamente bien. Si el disco está perfectamente bien, puede ser el problema ¿en dónde? En la masa, en el valero doble, por la cual ya tiene cierta oscilación, cierto albeo, y esto ocasiona que la balata se desgaste disparejo. Entonces, hay que tomar en cuenta, cuando ya el señor rectificador me entrega el disco rectificado y está dentro del parámetro, yo voy a limpiar perfectamente bien esta cara en donde va a sentar en la masa. Hay ocasiones que no limpiamos, y como ya llegó de rectificado, hay que lavarlo con agua y jabón. Todo con agua y jabón, no solventes. ¿Por qué? Porque esta cierta rugosidad que tiene aquí, se mantiene el polvito, y eso es lo que daña a la balata rápidamente, un desgaste prematuro. Entonces debemos de lavar con agua y jabón. Debo de limpiar perfectamente bien aquí, para que cuando asiente en la masa, asiente parejo. Y vuelvo a revisar con el micrómetro de carátula que oscile parejo. Si persiste la oscilación, entonces quito el disco y voy a revisar lo que viene siendo la masa. Si está mal, hay que cambiar el valero doble. Es muy importante que lo tengan muy en cuenta eso. Yo sé que ya lo saben, ¿sí? Pero es mejor recalcarles este asunto para que no se les olvide, señores. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ya que hablamos ahorita de eso, vamos a hablar en la siguiente imagen. Como ustedes pueden observar, tenemos lo que viene siendo los caliper o la mordaza, en donde agarra ¿a quién? Al disco. Ese caliper o mordaza, ¿sí?, se encarga nada más de recibir la presión hidráulica, ¿sí?, y cuando soltamos el pedal del freno se libera esa presión hidráulica. Sabemos muy bien de antemano que aquí tenemos un pistón en donde va a empujar a la balata, y la balata es la que se encarga de detener el giro del disco, es el que detiene la unidad. ¿Estamos de acuerdo? Bien, este caliper habrá que revisar que trabaje perfectamente bien. Por eso el historial es fundamental, y la revisión de cómo está trabajando la balata igual. Por eso en la primera imagen que ustedes vieron, ahí tenemos un aparatito, unas como lainas, para poder medir lo que es la vida de la balata, ¿sí? 8 milímetros, 10 milímetros, 15 milímetros, y ver cuánto tiene de desgaste y que sea parejo. Hay ocasiones que se ve a simple vista que desgasta más de un lado que de otro, y lo mismo las dos balatas, ¿sí? Pues ver por qué se desgastó más una que otra, porque en ocasiones el pistón se queda pegado. Sabemos bien que son frenos autoajustables, porque generamos una presión y al momento que suelto el pedal se libera la presión, y al giro, ¿sí?, hace que el pistón se regrese o lo libere. Entonces debe de quedar libre. Si este pistón tiene suciedad porque el líquido ya tiene humedad, ¿sí?, hace que se quede pegado esta pieza. Por eso es muy importante que ustedes también revisen la humedad del líquido de frenos. También tenemos un aparatito para checar esa humedad. Ustedes lo tienen. No debe tener no más de 3%. El 1 al 2% es pasable. El 3% de humedad, no. Y sobre todo en lugares, un ejemplo, los que estamos trabajando a nivel del mar. Ahí hay mucha humedad. Y la humedad perjudica demasiado al líquido. E incluso se siente hasta esponjoso el pedal. Por eso es muy importante revisar el líquido. Y si hay necesidad, reemplazarlo. En ocasiones hasta el mismo nuevo ya tiene mucha humedad, ya no sirve. Por eso el aparatito me checa el porcentaje que yo debo de tener. Y esto ocasiona que las ligas y el cubre polvo trabajen perfectamente bien. Si no, estas ligas, ¿sí?, van a fallar. Y luego el polvito que desprende la balata, pues se queda, y eso hace que no tenga este recorrido.
También Big Auto cuenta con todo el herraje del caliper, los tornillos, los hules o cubrepolvos, para que trabaje y tenga que la mordaza haga esto. Porque en ocasiones ya el caliper no genera bien este movimiento. ¿Por qué? Porque tenemos mucha suciedad. ¿Por qué? Porque ya los herrajes ya no sirven. Y cuando montamos la balata en su lugar, mucha gente, hay veces que traen el shift, una plaquita. Y cuando no trae, que es lo que hacemos muchas veces, el siliconazo. Le echamos silicón para que la balata ya no se mueva. Porque el herraje ya no sirve o ya no trae el shift. Y luego, cuando pasamos por el empedrado, está sonando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cállate. ¿Qué le ponemos? Silicón. Eso no está bien. Un compañero mecánico que trabaje de esa manera no está trabajando como debe de ser. Debe de usar su herraje como es y sin silicón. Pero bueno, yo también lo he llegado a usar. Cuando estaba en el taller, pues sí, me decía el maestro, tú ponle silicón. Pues yo obedecía. Ahora que ya estás de este lado y trabajas como debe de ser, pues ya no usas el silicón. Sino decirle al cliente que su herraje está en mal estado, vaya a Big Auto y que se lo vendan, ¿verdad? Y podamos trabajar como es. Bien, también es muy importante que los caliper, sobre todo en la parte trasera, ¿sí?, tenga ese recorrido y tienen que hacerlo con la herramienta especial que ya les había mencionado. No usar el desarmador y vencerlo, porque vamos a dañarlo. De hecho, es bien complicado para vencerlo. Hay compañeros mecánicos que ya tienen la maña, han aprendido mucho de esto, tienen su propia herramienta que ellos fabricaron. Qué bueno, excelente, eso es muy bueno. Y poder que vencer los pistones para poder trabajar. Esto es hablando frenos mecánicos. Ya hablando de sistema hidráulico o sistema ABS, ya es otro tema, ¿sí? Porque la cual no tenemos presión, por la cual tenemos fuga, que el pedal se va abajo. Bueno, y hay que revisar líneas, hay que revisar que las ligas estén bien, hay que revisar el cilindro maestro, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de sistema de frenos que tengamos en la unidad, debemos de verlo. Ya sería el sistema hidráulico. El sistema mecánico, aquí está. Bien, señores, no olviden darle me gusta, suscríbanse a nuestro canal y recuerden que en Big Auto somos los grandes en refacciones.